Chicos, esto es fuerte. Demet Özdemir ha soltado una bomba sobre Can Yaman que nadie, repito, nadie se esperaba. ¿Creíais que lo sabíais todo de su relación? Pues preparaos porque la actriz ha revelado algo que cambia por completo la perspectiva de lo que vivimos en su momento. ¿Recordáis todo el revuelo cuando salieron las primeras fotos de ellos juntos? El salseo estaba a tope. Todos comentando, las revistas locas y nosotros aquí sin poder apartar la vista de sus redes. Era la pareja del momento sin duda. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Como si nada. Y desde entonces el silencio, o casi. De vez en cuando algún rumor, alguna pista, pero nada concreto. Pero ahora, Demet, vaya si ha hablado. Ha sido en una entrevista reciente muy casual, casi como si estuviera contando el tiempo. Ha dicho, y abro comillas porque es importante, Can y yo teníamos una forma de ver las cosas muy diferente, boom. Ahí lo tenéis. No es que no hubiera química, no es que no se quisieran, no. Es que sus formas de ver las cosas chocaban de frente. Para ser honestos, yo siempre pensé que era algo más complicado. Que quizás las presiones externas, las agendas apretadísimas, el hecho de que ambos estuvieran en el ojo del huracán, pero no. Demet va directo al grano y señala una incompatibilidad de visiones. ¿Qué significa eso exactamente? Lo que yo creo que está pasando es que mientras Can quizás buscaba algo más, digamos, mediático, o con una proyección muy clara, Demet, que siempre ha sido más reservada con su vida privada, buscaba otra cosa. O quizás, y esto es una suposición mía, Can tenía unos planes de futuro que Demet simplemente no compartía. Imaginaos, uno queriendo construir un imperio, el otro buscando una vida más tranquila. Las colisiones son inevitables. Muchos dicen que fue cosa de la distancia, o de terceros que se metieron en medio. Pero si escuchas bien a Demet, lo que ella insinúa es algo mucho más profundo, algo que nace de dentro de la pareja. No es que no hubiera amor, es que el amor no siempre es suficiente cuando las visiones del mundo son tan distintas. Es como querer ir en dos direcciones opuestas en el mismo coche. Al final, uno se cansa de girar el volante. Y esto explica muchas cosas, ¿verdad? El final tan abrupto, el por qué no hubo reconciliación, el por qué ambos siguieron caminos tan separados. No fue un adiós por enfado, fue un adiós por desacuerdo fundamental. Y eso para mí le da un toque más maduro pero también más triste a toda la historia. Se ve que intentaron que funcionara, pero las bases no estaban alineadas. Ahora me pregunto, ¿cómo se siente Can con esto? ¿Se dará cuenta de lo que ha dicho Demet? Porque es una revelación bastante directa, y puede que a él no le siente nada bien que se exponga así una diferencia tan personal. O quizás es una forma de ella de cerrar capítulo definitivamente, de decir, esto es lo que pasó, fin de la historia. La verdad es que este tipo de declaraciones tan honestas son las que nos hacen conectar de verdad con ellos. No son solo caras bonitas en la televisión, son personas con sus propias luchas y decisiones. Y que Demet se atreva a decir esto, de forma tan clara, demuestra una valentía que admiro. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos. Después de esta revelación, ¿creéis que hay alguna mínima posibilidad de que alguna vez, en el futuro, puedan limar esas diferencias y tener una segunda oportunidad? ¿O esto marca un punto y final definitivo en su relación? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a cruzar sus caminos de una forma más reconciliada, o esto cierra la puerta para siempre?